ahí estamos, así que empezamos el curso de hoy. Perfecto. Bueno, entonces, yo pensaba que podemos hacer una apretadísima síntesis de lo que estuvimos conversando en el encuentro pasado, que ahora nos vamos a estar enfocando básicamente en algunas alternativas que tienen que ver con las licencias libres, que son las que permiten que los problemas de los que conversamos en el encuentro pasado vinculados a la legislación de derechos de autor y las características que empieza a tomar la circulación de información en el contexto de la cultura digital, digamos, en los entornos digitales, bueno, el movimiento de acceso abierto en el marco de un conjunto de iniciativas que convergen, digamos, de las cuales las licencias son uno de sus componentes, ¿no? Vienen a precisamente ofrecer una salida, una alternativa, digamos, bueno, a una coyuntura que de hecho todavía permanece sin modificaciones, sin grandes modificaciones, porque por lo menos nuestra legislación, de la que estuvimos hablando eh, la semana pasada, la 11723, es una legislación que se promulgó en 1933, ha tenido muchas actualizaciones a lo largo de todo este tiempo, pero ninguna sustancial, ¿no? En principio, en sus generalidades y en su espíritu, ¿no? Como dicen los abogados, se mantiene más o menos idéntica a esa formulación inicial del 33, a pesar de que claramente a nivel de las tecnologías de reproducción de obras autorales ha pasado muchísimo, ¿no? Desde esa fecha a esta parte. Sin embargo, la legislación tiene la particularidad de que no tiene referencias técnicas muy específicas, sino habla de procesos más genéricos. Entonces, como hay, eh, bueno, como una concepción, digamos, de la circulación que se mantiene precisamente sin grandes modificaciones, la ley ha tenido algunos agregados, ¿no? Pero ninguna modificación sustancial, ninguna reforma sustancial. Así que, digamos, ese es el estado de cosas. También comentamos la semana pasada, ¿no? En el encuentro pasado, que otra particularidad, otra dificultad, vamos a decir, en relación a las publicaciones de acceso abierto en especial, que tiene que ver con el estado de cosas, digamos, que presentamos en el primer encuentro, es que la legislación de derechos de autor argentina en particular, pero bueno, lo comparte con muchas otras, es especialmente restrictiva, ¿no? De hecho, bueno, hay estudios que señalan que la legislación argentina es una de las más restrictivas del mundo en términos de derechos de autor, pero también es ampliamente incumplida, ¿no? Entonces, esa es una dificultad muy importante porque esta discusión es difícil de dar, ¿no? La que tiene que ver con la problemática de derechos de autor, porque las consecuencias de lo restrictiva que es la ley en general no son palpables, ¿no? Porque nosotros podemos acceder a materiales, no sé, a fotocopias, a PDFs digitalizados, bueno, a cantidad de cuestiones que en principio son todas infracciones a la legislación, pero donde los controles son muy laxos, ¿no? Lo cual nos pone, sobre todo institucionalmente, en situaciones muy complejas de discrecionalidad respecto de la manera en que a veces la ley se puede hacer, se puede operar, digamos, con una forma de que ciertos proyectos no avancen o no crezcan, ¿no? Simplemente por el hecho de que hay alguna cuestión legal que no está bien resuelta, ¿sí? Bueno, eso, cuando uno piensa en la difusión amplia de información que va más allá de compartirle a un grupo de estudiantes o un amigo o un archivo para que tenga acceso a un material que no puede costear, ¿no? Cuando uno habla básicamente de subir
una revista, un repositorio, cuando subir resultados de investigación a un repositorio y que todo el mundo lo pueda acceder y compartirlo, la cuestión legal se convierte en algo central, ¿no? Ya no es una cuestión menor, ¿no? Sino se convierte en una pieza central de las decisiones y de la gestión institucional. Bueno, yo les voy a empezar a compartirles acá la pantalla. Esto, a ver, que yo estaba introduciendo, bueno, ahí deberían estar viendo, sí. Ya ha sido en relación a la problemática de la circulación de los resultados de investigación, bastante estudiado y caracterizado, más allá de nuestro contexto particular, en relación al modelo que propone el acceso abierto, donde, por ejemplo, en este gráfico se habla del modelo cerrado de investigación, en el cual, bueno, uno de los problemas, digamos, que resuelve o que pretende resolver el acceso abierto es precisamente esta, por un lado, lentitud del acceso a los resultados por parte de las personas, de los ciudadanos que pagamos con fondos estatales los procesos de investigación, y por otro lado, los que tienen que ver con los pagos duplicados o triplicados que a veces las instituciones hacen del mismo contenido, a veces generado por sus propios investigadores, que es financiado inicialmente, es vuelto a pagar como revista, es vuelto a pagar como cargo por procesamiento de artículos en las revistas, ¿no? Bueno, entonces, esta situación, digamos, que tiene que ver con ese modelo cerrado de investigación, que es el que precede al surgimiento del acceso abierto, es el que justamente viene a cuestionar, ¿no? El modelo, proponiendo este modelo abierto de investigación, ¿no? O sea, hay una parte de esto que sigue siendo exactamente igual, ¿no? Hay fondos públicos para el financiamiento de la investigación, se realiza la investigación, hay procesos de referato, de validación de los resultados, hay publicación de esos resultados e inmediatamente lo que el modelo de acceso abierto permite es que esos resultados estén en tiempos mucho más cortos, ¿no? Disponibles para el conjunto de la población y obviamente para otros investigadores e investigadoras, de manera que eso, digamos, se supone que agiliza, ¿no? Por un lado, el acceso a la información por el conjunto de quienes puedan necesitar esa información tanto para cuestiones vinculadas a la enseñanza como para cuestiones que tengan que ver con la resolución de problemas concretos, como aquellos que prosiguen esos procesos de investigación con nuevas líneas, ¿no? Bueno, la idea era que hoy nos pudiéramos enfocar fundamentalmente en la cuestión de las licencias que se usan en el acceso abierto para analizar sus características y sus diferencias, ¿no? Para contextualizar un poco eso, a mí me parece importante ubicar las licencias en el marco de un movimiento más amplio con el cual dialogan y del cual son una herramienta central, un pie, digamos, de varios de esos proyectos. Bueno, y tienen, digamos, su correlación conceptual, ¿no? Por un lado está el movimiento de software libre, que es un movimiento que aparece en 1984 en torno a una herramienta legal. Fíjense que acá, esto es muy importante, el movimiento de software libre tiene una propuesta bastante simple, que es la idea de que los programas de computación, los programas informáticos,
deben dar ciertas libertades a los usuarios. En realidad acá las libertades no son del software, sino son de las personas que usamos el software, entre las cuales están la cuestión de la copia, de la modificación, de los usos comerciales y de la libertad de redistribuir el código fuente, el código de un software con la misma licencia, con las mismas libertades con las cuales se lo dio, digamos, el autor original, ¿no? Ese instrumento legal conforma un principio que se conoce como copyleft, que aparece en 1984 para el software libre, ¿no? Y el instrumento legal puntualmente, la licencia, es la licencia pública general, y estas son sus siglas, ¿no? La GPL. Algunos años después, unos cuantos, porque acá, digamos, lo que se produce es una escisión, digamos, una bifurcación de caminos entre el software comercial que empezamos a utilizar muchos en sistemas operativos, aplicaciones, más o menos alrededor de esta época, un poquito después, en la década del 90, que ya no era copyleft, sino en su mayoría, sino que, digamos, eran programas cuyo código estaba bajo copyright y se venden, digamos, con licencias que no permiten ni la copia, ni el uso en varias computadoras, ni bueno, compartirlo con otras personas, bueno, que es algo que, una discusión que está un poco ya no desdibujada, pero ha perdido la potencia que tenía hace algunos años atrás, porque muchas de las aplicaciones que usamos en la actualidad empiezan a estar en la nube, ¿no? En plataformas que no están en nuestras computadoras. Entonces, durante algún tiempo, estos caminos permanecieron, si se quiere, separados, con una gran parte de las personas usando computadoras bajo el otro modelo, ¿no? El que vende licencias, vende copias, digamos, con licencias bajo copyright. Y bueno, va a haber una cierta coincidencia sobre los primeros años del siglo XXI, de los primeros 2000, en relación a iniciativas que retoman esta idea del software libre, que la información y el conocimiento debe estar accesible de forma libre para los usuarios, con la aparición de Wikipedia en el 2001, con la aparición del surgimiento de las iniciativas de acceso abierto a la literatura científica revisada por pares en el 2002, ¿no? Las primeras declaraciones de acceso abierto, si bien nosotros tenemos un antecedente en Latinoamérica que es Cielo, que es anterior a este momento, a los manifiestos del acceso abierto, los primeros del 2002, el manifiesto de la UNESCO por los recursos educativos abiertos, la aparición de las licencias Creative Commons en el 2002 y, bueno, un hito que es muy importante en Argentina, que es la promulgación de la Ley 26899, la Ley de Repositorios Institucionales de Acceso Abierto en el 2013, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre estas cuestiones? Que aquello que en el 84 el movimiento del software libre establece para el código informático, estas iniciativas, en los primeros 2000, las van a buscar de extenderlo, digamos, a otro tipo de producciones culturales, como puede ser el caso, en este caso, valga la redundancia que nos ocupa, que es el de los resultados de investigación, ¿no? Que pueden tener variedad de formas, si bien en general son producciones principalmente textuales, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de copyleft, estamos hablando fundamentalmente como idea, no puntualmente la licencia GPL para el software libre. Estamos hablando de un posicionamiento respecto de la producción, ¿no? De cómo se entiende la producción de conocimiento como un hecho principalmente colectivo, independientemente que tenga un autor o un conjunto de autores que son los que asumen la responsabilidad por una forma concreta, pero digamos
la producción cultural se entiende de una forma que es colectiva y que requiere además o que se beneficia de la circulación del conocimiento sin restricciones, ¿no? Entonces, en función de eso, las licencias son herramientas para conseguir que este principio rector, esta idea, se pueda convertir en realidad, ¿no? Se pueda, sea más que una declamación, ¿sí? Entonces, yo me voy a pasar algunas, así podemos avanzar. Bueno, entonces, pensadas como las herramientas que permiten que esta idea en torno a la producción y la circulación del conocimiento se concrete, encontramos que, bueno, el conjunto más conocido y usado de herramientas legales para ese fin son las licencias Creative Commons. Una cosa importante es entender que las licencias Creative Commons son un sistema, son varias licencias. Puntualmente en Argentina son 6 licencias diferentes que tienen una variedad de permisos y restricciones también, que algunas coinciden más cercanamente con esta idea, digamos, que propone el software libre a mediados de los 80, otras se acercan bastante a lo que es puntualmente todos los derechos reservados del copyright, pero que en todos los casos, ¿no? Se apoyan en la idea de que los autores son los que tienen la posibilidad de tomar decisiones respecto de su obra en el marco de la legislación vigente. Por lo tanto, así como pueden reservarse todos los derechos, también pueden ceder a algunos o reservarse solo a algunos de esos derechos, ¿no? Y liberar otros, ¿sí? Entonces van a encontrar que en general en las licencias Creative Commons aparece esta idea de algunos derechos reservados porque a diferencia del copyright, que todos los derechos están reservados, independientemente que dijimos en el otro encuentro, esté o no esté la leyenda de copyright, acá acuérdense siempre de esto, ¿no? Que no es obligatorio que exista una leyenda de copyright que diga todos los derechos reservados, básicamente cuando no dice nada, por defecto, todos los derechos están reservados. Por lo tanto, es muy importante que la licencia, una licencia distinta a copyright, sea explícita, porque por defecto es copyright, aunque no diga nada, ¿sí? Bueno, entonces en las licencias Creative Commons van a ver que dice algunos derechos reservados y luego, bueno, aparecen los detalles. ¿Cuáles son esos detalles? Me voy a también saltar esto después lo podemos revisar más adelante. Hay una iniciativa que es la de la definición de conocimiento abierto, que busca poner como algunas pautas respecto de qué se entiende por abierto, que van a ver que hay como una ambigüedad ahí, respecto de otras definiciones que son, bueno, parientes, conceptualmente como la que tiene que ver con software libre o obras culturales libres, que después, si tenemos tiempo, las abordaremos, ¿no? Vamos entonces acá. Las Creative Commons, entonces, son un sistema de licencias, de las cuales algunas de esas licencias son libres, estrictamente, ¿no? Como este simbolito implica, que después lo revisaremos, y otras son permisivas o abiertas. Tienen algunas libertades y otras restricciones que impedirían que las entendamos como licencias libres. Estas licencias libres permiten básicamente estas 3 cosas, las 3, ¿sí? No alguna de ellas, sino las 3 sí o sí. Usar con cualquier propósito, esto habilita usos comerciales. Compartir, es decir, que yo no solamente puedo usar para mis fines privados, sino que pueda compartir las copias en su versión original y modificar, es decir, no solamente pueda
usar y compartir con otros, sino además puede hacer obras derivadas, o sea, puede hacer nuevas obras a partir de la obra que está compartida con una licencia de este tipo, ¿sí? Bueno, acá hay algunos ejemplos de lo que implica esto, ¿no? Cuando yo adapto, modifico, traduzco obras que están bajo una licencia pública, perdón, una licencia libre o en dominio público, no, el dominio público no es una licencia, es un estado legal, pero puedo combinar, ¿no? Cosas que están en dominio público con una licencia libre, por ejemplo. Y obviamente, bueno, todas las acciones que tengan que ver con trabajar con otras personas, colaborar en la construcción de algo común y pensar luego después cómo eso va a circular, ¿no? Yo les decía que Creative Commons es un sistema. En Argentina, porque van a ver que pueden encontrarse con una licencia que se llama Creative Commons 0, esa acá no está, no existe, porque nosotros no tenemos un dominio público que admite ese tipo de licencia. En Argentina tenemos 6 opciones que son legalmente vigentes, ¿no? Vamos a analizar cada una. Primero vamos a hablar de lo que tienen en común y después vamos a analizar cada una para ver sus diferencias, ¿no? Porque básicamente lo que significa cada licencia son los permisos o las restricciones que ha tomado como determinación su autor o su autora al momento de publicar la licencia, ¿no? Como hablamos la semana pasada, que los únicos que pueden tomar estas decisiones sobre las obras son los autores físicos, ¿no? Las personas físicas, no las instituciones. Si son muchos autores, tienen que ser todos los autores estando de acuerdo, ¿no? Son los que podrían tomar una decisión, por ejemplo, sobre usar alguna de estas licencias. Bueno, ¿qué tienen en común las 6 del sistema legalmente usable en Argentina de Creative Commons? Todas permiten la copia, es decir, a la hora de interpretar una licencia o de decidir cuál le pongo a mi obra si soy autor o autora, tengo que saber que la copia en una licencia Creative Commons está siempre permitida. La copia de la obra tal cual como es en su versión original, ¿sí? Y al mismo tiempo, todas tienen una obligación. En realidad, esta obligación no sería imprescindible que existiera en la licencia en Argentina porque es una obligación legal, ¿no? Es decir, no, la licencia no podría decir algo distinto que esto, porque estos son, se acuerdan, los derechos morales de los autores. Todas obligan a reconocer la autoría de la obra original. Eso es cumplir con los derechos morales, atribuir la paternidad o reconocer quién es el autor, la autora, los autores de una determinada obra. Estas dos cosas las comparten todas las licencias Creative Commons, ¿no? Todas permiten la copia, todas que tienen, ven, esta cláusula en común, que es la que representa la obligación a reconocer la autoría, está presente en todas y, bueno, hay algunas legislaciones en las que eso podría estar digamos, podría dar un margen de interpretación a los usuarios de la obra. En la legislación argentina no, porque eso está en la ley, ¿no? La ley reconoce los derechos morales, por lo tanto, no hay ningún otro texto legal, como son estos, que pueda decir algo distinto porque estaría en contradicción con la ley. ¿Me siguen hasta acá? Denise. No, perdón, quise poner que sí, que estamos, te vamos siguiendo, pero apreté mal, disculpa. Bueno, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces acá digo otra cosa importante porque justamente estaba hablando de la contradicción con la ley. Las licencias Creative Commons son contratos estandarizados, ¿no? Esto es un contrato de cesión de derechos, ¿no? Un contrato de licencia en la cual el autor cede a algunos derechos respecto de aquel por defecto del copyright de todos los derechos reservados, que si no se explicita, ¿no? Se asume que una obra está bajo copyright, ¿sí? O sea, cuando yo publico algo en internet y digo que soy el autor de esa obra y no pongo
ninguna licencia de derechos de autor, los que recibimos, vemos ese material, tenemos que asumir que está bajo copyright. Es decir, que todos los derechos están reservados, por lo tanto, si quiero hacer cualquier cosa con esa obra, tengo que pedir permiso al autor o al titular de derechos. Pero, digamos que, bueno, me voy a tener que averiguar con quién es si no estuviera explicitado, digamos, en la publicación, ¿sí? Entonces, en esta línea, digamos, que representa el movimiento de acceso abierto, el movimiento de cultura libre respecto de ceder a algunos derechos y favorecer la circulación de la producción cultural, ha habido muchas formas de resolver este problema de cómo explicito que yo quiero dejar que otros hagan algunas cosas con mi obra. Yo podría generar una nota de derechos de autor en la que diga que permito que se haga tal cosa, tal otra, y no permito que se haga tal o cual, ¿sí? Lo podría escribir con mis propias palabras. De hecho, quienes trabajen en el ámbito de la literatura y sobre todo la poesía independiente, habrán visto seguramente más de una vez notas de copyright en las cuales los autores de distintos modos dicen lo que dejan o quieren que suceda con las copias de un determinado material, ¿no? A veces, sobre todo la poesía independiente, suele tener notas de copyright que son muy permisivas, ¿no? Donde el autor con sus propias palabras dice que quiere que la obra se fotocopie, se difunda, se remixe, bueno, lo dicen de distintas maneras. El problema con hacer esto de una forma no estandarizada, ¿no? Es que yo podría usar palabras imprecisas, podría omitir cosas que son importantes respecto de lo que quiero o no quiero que suceda con mi obra, y luego después ese margen de interpretación o de ambigüedad que pueda haber dejado en la nota de copyright, generarme disputas con gente que lo entienda de una manera que no es la que yo quise expresar, ¿no? Para evitar esas disputas y dar un mensaje claro sobre lo que yo quiero o no quiero que se haga respecto de mi obra, cuando eso no es todos los derechos reservados, es decir, yo quiero que se hagan algunas cosas, pero sobre ciertos márgenes o sobre ciertas pautas claras, como la solución a eso sería contratar a un abogado y pedirle que haga un contrato ad hoc. Entonces, para eso existen las licencias Creative Commons. Las licencias son contratos estandarizados que en el caso de que estén portados a la legislación nacional, como es el caso de Argentina, hablan además el lenguaje de la ley nacional, ¿no? Esa es la razón por la cual tengo Creative Commons de Argentina, ¿no? Y Creative Commons internacionales. Yo puedo usar cualquiera de las dos, la única diferencia es que las de Argentina hablan en el contrato legal extenso, digamos, que está detrás de estos simbolitos, el lenguaje de la 11723. Por lo tanto, ante una potencial disputa de derechos de autor, yo tengo más chances de que no haya ambigüedades sobre lo que quise permitir y lo que quise que no se hiciera, ¿sí? Bueno, entonces, sí. Perdón, Lina, interrumpo con una consulta. Algo habíamos hablado en el encuentro anterior, pero cuando nosotros tenemos el formato de una revista como intermediaria de la producción de ese conocimiento, ¿no? Entiendo que lo ideal sería que la revista o establezca previamente con el autor cuáles son las condiciones de las licencias que la revista espera tener con lo que vaya a publicar, para evitar que cada autor elija la licencia que le parezca, ¿verdad? O sea, digo, pensando también en esto hacia donde vamos, de algún tipo de acuerdo entre las revistas del CIF y demás, la idea sería tener a posteriori una conversación entre nosotros, entre las revistas, para tratar de pensar cuál es esa licencia común y
así cuando uno recibe digamos, al recibir el artículo, recibirlo con estas condiciones, ¿no? Exacto. Sí, eso es lo más recomendable. Es lo mismo que estábamos hablando hace un rato respecto de los trabajos finales, ¿no? Lo ideal es que, sobre todo un proyecto que hace una convocatoria y la gente acepta las bases de esa convocatoria, eso es el marco en el cual uno participa de una convocatoria, incluya una licencia específica, que la gestión del licenciamiento esté ya en la participación de la convocatoria asumida, porque si no, lo que hay que hacer es gestionarla a posteriori, y eso es muchísimo trabajo. Sobre todo porque, digamos, pongo a los autores en la cuestión de elaborar un material, una obra, ¿no? Y cuando después les pongo las condiciones, si no les convencen, eso queda, bueno, sin poderse publicar, ¿no? Bueno, o tiene que ir a otro lado. Entonces, lo ideal es que las condiciones de la forma en que se va a publicar una determinada obra, en este caso un artículo, una revista, primero, no tengan que gestionarse persona por persona, que yo no tenga variedad de licencias, porque eso también trae otros problemas que vamos a ver después, que es la interoperabilidad entre las licencias, que es limitada, ¿sí? Y además porque es mucho trabajo de gestión de derechos. Entonces, lo ideal es que yo haga una convocatoria, pongo una licencia y la explico de la mejor modo posible, qué es lo que significan los términos de ese licenciamiento. Y las personas cuando participan de la convocatoria, ¿sí? Por ejemplo, una convocatoria que tenga una evaluación o lo que sea, ya saben que si resultan aceptados, su obra se va a publicar con esa licencia. ¿Qué problemas pueden surgir de ahí? En nuestra experiencia es que incluso así, a veces la gente propone obras que luego no puede licenciar como decía la revista. ¿Por qué? Porque ya lo publicó en otro lado con otra licencia. Entonces, no se dio cuenta de que había una incompatibilidad entre las licencias y, bueno, nada, cuando uno lo observa, bueno, no, normalmente esos casos no tienen solución. Pero bueno, si estamos hablando de obras inéditas, es decir, de obras que no han sido publicadas en otro lado, lo ideal es que en la convocatoria haya una forma de licenciamiento que es la establecida por la publicación. Lo ideal es que sea una sola, como decía Isa, para todo un ecosistema de revistas, porque eso las hace interoperables entre ellas de una forma muchísimo más fácil, digamos, de gestionar, que si la revista tal tiene una licencia X o algunos artículos con una y otras con otra. Bueno, eso después, para posteriores gestiones, trae mucha complejidad, ¿sí? Por lo tanto, acá la recomendación en general es tratar de unificar por una que sea la más permisiva posible. Y acá es donde tenemos una discusión compleja, pero yo voy a tratar de defender mi punto y ustedes verán qué les parece que es lo mejor entre los compromisos que hay que hacer en relación a este tema, ¿no? Bueno, Pía dice, una duda respecto a las jurisdicciones, siendo que hay un trabajo académico publicado en Internet puede llegar a cualquier parte del mundo, ¿qué legislación prima en una disputa por derechos de autor? La del país donde hubiese infringido la licencia o el reconocimiento de la autoría. Bueno, es una muy buena pregunta, Pía. Hay, digamos, o sea, dijimos en el encuentro pasado que las jurisdicciones, efectivamente, cada país tiene su propia legislación, pero también hay muchos esfuerzos por armonizar legislaciones de derechos de autor. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de Argentina, nosotros hemos firmado muchos tratados internacionales, por ejemplo, el Convenio de Berna, entre otros, en los cuales nos comprometemos, ¿no?, a respetar los derechos de autor con ciertos pisos mínimos o características compartidas con otras legislaciones del mundo, ¿sí? Entonces, cuando hay que pensar, cuando hay diferencias en las legislaciones y esos acuerdos internacionales no contemplan el caso que yo estoy analizando,
en general, la jurisdicción que suele predominar es dónde está físicamente la obra. Si el servidor está en la Universidad Nacional de Córdoba, la legislación es argentina. No importa de dónde es el autor ni dónde es el receptor. Lo que importa, la jurisdicción que prima es dónde está físicamente la copia de la obra. Hay un documental muy interesante que se llama AFK, que aborda el caso de Pirate Bay, el sitio donde se publican sobre todo películas y libros que están bajo copyright y que la gente se los baja, que justamente trabaja sobre las disputas que se dieron en relación al servidor, a donde estaba digamos, el disco duro y el servidor del cual provenían los archivos que la gente se descargaba, ¿no? Bueno, es un tema, eso, digamos, complejo ese que vos traes, Pía, pero en general suele predominar ahí la jurisdicción de la copia física de la obra. Bueno, volvamos sobre la cuestión. Entonces, tenemos estos 6 contratos estandarizados, ¿no? Que son textos en los cuales se explica lo que el autor decide ceder y lo que el autor decide reservarse, ¿no? Porque en algunos casos hay derechos que los autores se siguen reservando en estas licencias. Ahora vamos a ver una por una, ¿no? Básicamente cómo las entendemos a esas 6 licencias. Yo les decía recién que la CC0 no está disponible en Argentina. Nosotros no podemos licenciar de esa manera porque existe el dominio público pagante en la legislación argentina, por lo tanto no podemos hacer esto. Esta no la podemos usar. Lo cual no quiere decir que existan obras con esta licencia que nosotros sí podemos usar, pero como autores no la podemos usar. Porque no es legal para la legislación argentina. Luego tenemos 2 licencias que son las recomendables y las que se consideran estrictamente libres, que son la Creative Commons Atribución, que esta es la más recomendable, ahora vamos a tratar de explicar por qué, y la Atribución Compartir Igual, que es la que usan proyectos como todos los proyectos de Wikimedia, Wikipedia, el Commons, bueno, Commons usa varias, pero casi todos los proyectos Wikimedia usan esta licencia, en particular Wikipedia. ¿Qué cosas se pueden hacer con una licencia Creative Commons Atribución? Yo puedo compartir, puedo hacer... digamos, puedo compartir con otras personas la obra, hacer copias, ¿sí? Y compartirlas públicamente. Puedo hacer remixes, puedo hacer obras derivadas y puedo hacer usos comerciales. Este es uno de los puntos polémicos, ¿no? Básicamente acá los usos comerciales en esta licencia y en la que sigue también están permitidos porque esto tiene que ver con la posibilidad que sobre todo esto viene principalmente heredado del software libre, ¿no? Y de la idea que, digamos, un código ya generado por alguien puede ser reutilizado por otros, incluso para proyectos comerciales, ¿no? No pensado como algo que se use exactamente igual, porque sería difícil que yo logre ganar dinero con algo que está libremente disponible en Internet, porque se sigue pudiendo compartir, ¿no? Sino con, bueno, algo que le modifico y digamos, de mi propio trabajo y que genero valor añadido, digamos, sobre la obra que inició otro, ¿no? En todas estas, vieron que la mención al autor va a aparecer en todas ellas precisamente porque tiene que ver con la cláusula by, ¿no? La cláusula de la atribución que dijimos hace un rato que es obligatoria, por lo menos en la legislación argentina. ¿Cuál es la diferencia de la Creative Commons Atribución, que es la más permisiva de todas, la que tiene más permisos de todo el ecosistema Creative Commons, y la que le sigue, que también es una licencia libre?
La Creative Commons atribución compartir igual, lo que va a obligar, esta es la que se considera una licencia copyleft, ¿sí? Lo que va a obligar es a que todo aquello que yo publique con esta licencia se tiene que, perdón, todo aquello que yo, toda obra derivada que genere a partir de una obra que está publicada con esta licencia, tiene que publicarse con la misma licencia. Es decir, yo tomo un conjunto de artículos de Wikipedia y hago un libro y le agrego, no sé, unos artículos míos, ¿sí? O sea, hago una obra derivada que tiene una parte de la obra que proviene de Wikipedia y otra parte que es de mi propia autoría. A eso que genero como de mi autoría, le voy a tener que poner esta idéntica licencia, no la voy a poder cambiar. Acá sí puedo usar otras Creative Commons, porque esta cláusula significa que tengo que usar la misma licencia. Compartir igual quiere decir que tengo que usar la misma idéntica licencia, no la puedo cambiar. En la Creative Commons atribución, yo podría a la obra derivada ponerle una licencia Creative Commons distinta de esta, ¿no? Por ejemplo, esta tiene una licencia Creative Commons atribución, yo a mi obra derivada le puedo poner una atribución compartir igual, una atribución sin usos comerciales, o sea, le puedo cambiar la licencia por otra Creative Commons. En el segundo caso, no puedo hacer eso, porque esta cláusula compartir igual me obliga a usar la misma idéntica licencia, ¿no? Lo que dice acá, mantengo la misma licencia. Luego vienen las 4 licencias Creative Commons que no son libres y no son recomendables en términos generales para acceso abierto porque tienen alguna restricción, ¿sí? Por ejemplo, la primera es, esta es particularmente no recomendable para acceso abierto porque no permite obras derivadas. Y si yo apuesto a que las obras que publico en acceso abierto podrían ser reutilizadas en otro tipo de obras, como por ejemplo materiales educativos, esta licencia no lo permite. No me deja usar esta obra o sus partes para hacer una nueva obra, ¿sí? Entonces, esta en particular no es en absoluto recomendable para acceso abierto porque el ciclo de circulación de la obra se corta en las formas que solo lo pueden usar tal cual como fue publicado. La siguiente es la Creative Commons sin usos comerciales. Esta permite las obras derivadas, pero no permite hacer usos comerciales. Esta tiene 2 problemas y una cuestión a tener en cuenta. Los usos comerciales impedidos, prohibidos por las licencias Creative Commons, están pensados fueron diseñados en las licencias para que los autores se los reserven porque quieren hacer usos comerciales de forma directa, es decir, quieren impedir que otros los hagan para hacer ellos mismos usos comerciales. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando uno elige la cláusula no comercial, no es porque no quiera hacer usos comerciales, sino exactamente al revés. Eso es una confusión bastante extendida en la universidad, ¿no? Que se usa la Creative Commons sin usos comerciales porque no se quiere hacer usos comerciales. Bueno, la cláusula está puesta exactamente para lo contrario. Cuando yo como autor quiero hacer usos comerciales, entonces lo que hago es poner esta cláusula para que nadie más los haga. Pero si no quiero hacer usos comerciales, bueno, a los fines de la circulación podría ser más inteligente, más útil, ¿no? Que alguien que logre hacer dinero con lo que a mí no me interesa hacer dinero, ponga de ese modo a circular mi obra en un ámbito o con un conjunto con un público, digamos, al que yo no llego, ¿sí? Si por el contrario yo tengo un proyecto comercial, quiero vender copias de la obra, quiero hacer algo que implica un uso comercial, entonces sí, esta es la opción correcta, ¿sí? Esta licencia tiene un segundo problema que es la interoperabilidad, ¿no? Cuando yo uso esta licencia,
Básicamente hay algunos usos que en la universidad a veces son frecuentes, como por ejemplo utilizar estas obras en un curso de posgrado que es rentado, ¿no? En un curso de extensión que es rentado, ¿no? O sea, en cualquier forma en la cual la universidad sí tenga algún tipo de arancelamiento, que no podrían incluir este tipo de obras porque están prohibidos todos los usos comerciales, a menos que tengan, por supuesto, la autorización expresa del autor, lo cual significa que tengo que gestionarla. Cuando tienen esta cláusula, si yo quiero hacer algún uso que implica alguna forma de explotación económica vinculada a la obra, tengo que gestionar el permiso del autor. Y el autor podría decirme sí, hacelo, no hay problema, y firmarme un documento, o podría decirme no, mira, yo quiero el 1% de lo que vos saques cuando, no sé, uses mi obra, ¿sí? Podría negociar las condiciones de ese permiso, ¿sí? Que es lo que justamente las licencias buscan evitar. La que le sigue, sin usos comerciales, compartir igual, es todavía menos recomendable por la misma razón de interoperabilidad, porque además me obliga a poner la misma licencia, ¿no? Cuando yo hago una obra derivada, que está permitida por esta licencia, ¿sí? No se pueden hacer usos comerciales y no se la puede combinar con otras obras que usen una licencia distinta de Creative Commons, ¿sí? Porque todo va a tener que estar publicado con esta licencia, ¿sí? Entonces, bueno, esta tampoco es recomendable por la combinación que alguien podría querer hacer a posteriori con la obra que yo estoy publicando. Y la que definitivamente no es compatible con principios básicos del acceso abierto, aunque algunos repositorios la usan, es la que no permite ni usos comerciales ni obras derivadas. Esta licencia es igual al copyright solo por el hecho de que las copias son legales, ¿no? Lo que yo sí puedo hacer acá es copiar esta obra. Todo lo demás no lo puedo hacer. Por lo tanto, bueno, en principio no es buena idea optar por esta última respecto de una publicación de acceso abierto, ¿sí? Bueno, paremos un segundito y eso, dudas. Perdón, aprovecho, Lila, te pregunto, digo, más allá de que, bueno, yo sé que esto es para revistas, pero pensaba, por ejemplo, en las tesis, ¿no es cierto? Que generalmente las personas optan por distintos, o sea, se te dan las opciones, bueno, ¿cuál es la que vos sugerirías para una tesis, ya sea de licenciatura, de posgrado, bueno, de, por ejemplo, nuestra facultad o de la universidad, digamos, en realidad? Digamos, ¿qué sugerencias? Digo, no sé si en el medio yo me fui a buscar aguas para el mate, así que puede ser que lo hayas dicho. No. Pero digo, ¿qué sugerencias? Yo sé que el tesista elige, pero bueno, ¿qué sugerís vos? A ver, en términos generales acá, como sobre la cuestión de las tesis, sobre todo las tesis de grado, las tesis de posgrado depende de, bueno, de cómo se entienda digamos, si están alcanzadas o no de forma directa por la ley, no por las reglamentaciones internas de la universidad. Está la discusión, sobre todo en el grado, de, bueno, hasta qué punto la universidad tiene derecho a imponer una determinada forma de licenciamiento a los estudiantes sobre, bueno, la producción de un trabajo final, ¿no? Que a veces tiene, unos costos que han sido, digamos, no solo en tiempo y esfuerzo, sino en una materialidad, digamos, que ha sido financiada por el estudiante, por su familia, ¿no? Bueno, y de las cuales finalmente ese estudiante es el autor, ¿no? Por lo tanto, tiene todos los derechos de disponer, independientemente que sin el apoyo institucional, sin la dirección de bueno, todo el andamiaje institucional que le da algunos derechos a la universidad sobre eso, ¿no? Yo creo que esa es la razón por la cual, digamos, optar por el licenciamiento, lo cual implica entender cuál es el alcance de cada cosa, podría llegar a ser una buena opción en los TFG de grado. Quizás no entre todas las licencias, yo creo que a los fines de la interoperabilidad deberíamos tratar de reducir las opciones
a las que contemplen quizás los casos o las objeciones más frecuentes, ¿no? Esto me parece que también varía mucho entre las disciplinas, ¿no? Es distinto pensar, no sé, en un trabajo final de arquitectura que puede tener hasta incluso cuestiones vinculadas a patentes, no solamente de derechos de autor, pero supongamos que fuera solamente una cuestión de derechos de autor, y bueno, quizás eso tiene un uso posterior que el estudiante quiere hacer sobre alguna, bueno, y que a lo mejor no alcanza con el periodo de embargo del digamos, que pueda estar contemplado en la sesión, ¿no? Que los estudiantes digan, bueno, no quiero que esto se publique inmediatamente, sino quiero, bueno, 6 meses, 2 años, lo que fuere. Me parece que el caso de los trabajos finales es un caso en el cual no es una definición institucional únicamente, digamos, la que juega ahí en las opciones que se les dan a los estudiantes o que se les imponen a los estudiantes, que, digamos, que varía bastante con el caso de las publicaciones científicas, porque en el caso de las publicaciones científicas hay una ley, ¿no? Por lo tanto, los investigadores no pueden decir que quieren hacer otra cosa porque hay una ley que los obliga, ¿no?, a publicar en acceso abierto. Entonces, la definición institucional tiene que ver más sobre todo con, bueno, en el conjunto de las opciones que se alinean mejor con los objetivos de la ley y otras cosas que se hacen con esos materiales en la propia universidad, ¿cuál es la mejor licencia? Y acá sí me parece que hay que tratar de restringir mucho más las opciones, ¿no? Porque si no, la gestión después del licenciamiento de los artículos al interior de una revista, de la compatibilidad entre las revistas, de lo que pasa cuando subimos los materiales al aula, los usamos en posgrado, queremos hacer un recurso educativo, hay un esfuerzo de gestión de derechos que quizás podría haberse evitado con una decisión más unificada en la forma de publicación. Que en este caso sí me parece que está enmarcada en una obligación que tienen los autores respecto de una legislación vigente. Y a los estudiantes los alcanza de otro modo, digamos, mucho más limitado, ¿no? Entonces, sí, quizás eso, yo creo que a lo mejor, no sé, yo me parece que no es buena idea ofrecer las 6 licencias, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, el TFG existen estas licencias. Bueno, sí, quizás me parece que podríamos pensar en un par o 3, ¿no? Que a lo mejor representen como ese abanico de opciones para dar un poco de flexibilidad. Pero me parece que no es lo mismo cuando hablamos de investigación, ¿sí? Bueno, más dudas sobre las licencias. Vamos, si les parece, a analizar algunos casos. Bueno, vamos a analizar algunos casos. Yo dije recién que, bueno, la licencia más recomendada para acceso abierto es esta, ¿no? Que es la Creative Commons Atribución. Esta es la que permite copia, modificación, redistribución con cualquier otra variante de las Creative Commons, es decir, deja que las obras derivadas cambien la licencia dentro del grupo de las Creative Commons y permite los usos comerciales de la obra original y de las derivadas. Ejemplos que usan esta licencia. Bueno, uno que nos repercute directamente es la licencia que usa Cielo, ¿no? En esa, digamos, en la argumentación que se hace desde Cielo de la opción por esta licencia,
se menciona, entre otras cosas, la cuestión de la interoperabilidad, y que es la razón más importante, porque cuando uno restringe permisos en las otras variantes de Creative Commons, lo que está afectando directamente a los que pueden hacer otros con las obras derivadas, ¿no? Y en muchos casos eso afecta como a ese ecosistema que el acceso abierto pretende promover o fortalecer, ¿no? Entonces, es de alguna manera una contradicción. ¿Qué plataforma muy conocida utiliza la Creative Commons atribución exclusivamente? Es la única licencia Creative Commons que utiliza YouTube, es la CC, perdón, la atribución. ¿Dónde veo esto en YouTube? Bueno, acá lo que están viendo es el YouTube Studio, cuando uno utiliza materiales que están con una atribución, perdón, una licencia Creative Commons atribución, puede combinar, hacer remixes del video propio, del video de otros que tengan esa licencia, con, bueno, digamos, en este espacio que de alguna manera reconoce esas licencias con las que han sido publicados los materiales en la plataforma, y también hay un conjunto de obras musicales que se pueden combinar que tienen la misma licencia. Todo esto posible básicamente porque la Creative Commons atribución es altamente interoperable, ¿no? Entonces yo puedo combinar sin restricciones, no solamente en este caso material en video, sino también audio o sonido, ¿sí? Bueno, ¿dónde veo esto en YouTube? Por si no lo han visto nunca. A ver, voy a dejar de compartir un segundo. Cuando yo entro a YouTube, ¿sí? Voy a buscar, bueno, les voy a ir compartiendo la pantalla completa. Pueden hacer ustedes lo mismo mientras yo lo voy mostrando acá. Yo busco, por ejemplo, no sé, vamos a buscar derechos de autor, seguramente va a haber algo con licencia libre. Tengo que buscar algo y cuando busco aparecen acá al costado unos filtros, entre los cuales, como características, hay una que se llama Creative Commons. Hago clic ahí y todo lo que me va a devolver YouTube cuando puse ese filtro tiene una licencia Creative Commons, la atribución, ¿no? Hago clic en un video en particular, supongamos, no sé qué es esto, y fíjense, ¿dónde está la licencia? Este es un material de Educar, que publica con esta licencia. La licencia está acá abajo de todo. Dice, licencia atribución de Creative Commons, reutilización permitida. Esta es la única marca que yo voy a encontrar dentro de YouTube de la licencia. Cuando yo tengo este tipo de licencia, YouTube me va a dejar hacer esto. Va a aparecer esta opción acá que dice clip. Esta opción, si no tiene una licencia libre, no aparece en YouTube. Yo no puedo hacer esto con un video común que no tenga una licencia Creative Commons. Lo puedo hacer solamente con las que sus autores hayan marcado como con una licencia libre. Un problema, uno de tantos problemas, es que hay muchos videos en YouTube que sí tienen licencias distintas de copyright, Creative Commons en muchos casos, pero no tienen esta licencia, ¿no? Yo les voy a mostrar otro ejemplo, esto digamos, como complementario a lo que trabajamos en el otro encuentro respecto de la problemática del licenciamiento. Esto es una charla TED, seguramente todos las conocen. Voy a apagarla para que no moleste. Las charlas TED están todas bajo licencias Creative Commons, pero que no son las que soporta YouTube. Fíjense acá que dice, es una licencia sin usos comerciales, sin obras derivadas. Como
no la soporta YouTube para marcarla técnicamente adentro de la plataforma. Lo que hace TED, como hace mucha gente, es ponerle la licencia como una placa, como un contenido gráfico al final. Esto trae algunos problemas, que es que básicamente estas licencias no pueden ser recuperadas con el buscador de Google, como con la búsqueda avanzada, que me parece que lo vimos en el primer encuentro. No me acuerdo. Pero si uno se ve el video y encuentra esta información, sabe que este video, aunque el filtro de YouTube no lo va a encontrar porque no es una Creative Commons atribución, es una Creative Commons sin usos comerciales, sin obras derivadas, yo puedo utilizar legalmente este video, hacer copias de este video, siempre que no haga ni usos comerciales ni obras derivadas, ¿sí? Este es un material que está publicado con una licencia Creative Commons, aunque no sea una licencia libre y haya una cantidad de cosas que no puedo hacer, ¿no? Acuérdense que esta es la más cercana al copyright, ¿no? Lo único que puedo hacer con esta es copiar el material, ¿sí? Pero esa copia es legal, ¿no? Yo me podría, de hecho, en la plataforma TED yo me puedo bajar los videos de las charlas, ¿sí? Y eso es legal, no solo porque la propia plataforma que los publica me lo permite, sino porque la licencia lo permite, ¿sí? YouTube no me deja bajarlo porque la plataforma no funciona así, pero para esta licencia debería poder bajarla porque la copia es legal, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, entonces, volviendo, vamos a seguir con los ejemplos. A ver, no, acá. Ustedes deberían estar viendo lo que yo estoy viendo en la presentación. ¿Lo están viendo? Acuérdense que cuando lo estoy presentando acá no, no los veo, así que no sé si Sí, están... sí se ve, sí se ve. Bueno, fíjense, acá tenemos problemas, contradicciones, o en realidad, más que contradicciones, porque en realidad lo que está pasando acá no es ilegal, pero sí es confuso, ¿sí? No es el único caso este que les voy a mostrar ahora. Porque, digamos, hay muchas editoriales que trabajan con licencias libres que tienen, que desarrollan un modelo de negocios en el cual publican con licencias libres, pero venden ejemplares físicos de los libros para la gente que todavía preferimos leer en papel, ¿no? Entonces, uno puede comprar el libro o puede descargarse la copia de una plataforma donde esté publicada en abierto. Acá nos encontramos con una contradicción, básicamente porque esto está publicado en Google Libros, ¿sí? Y yo puedo comprar un ebook que en realidad está con una licencia libre. Por lo tanto, esto no es ilegal, pero en realidad estoy pagándole $16 a Google por algo que está accesible en un repositorio de acceso abierto de un montón de universidades, porque este libro, que es obviamente el libro de quien formuló o digamos, planteó en este material los principios básicos del acceso abierto, está en abierto en un montón de repositorios, ¿sí? Y también está en Google Play a $15 el ebook, ¿no? Bueno, de nuevo, esto es un problema porque si yo no sé que el material está en abierto en otro lado y a lo mejor pago los $15 a Google, ¿no? Bueno, después tengo, a ver, les quiero mostrar otro ejemplo de eso mismo, que es el de El gato y la caja. No sé dónde me quedó la presentación abierta, che.
Bueno, paren que les voy a compartir la URL en el chat para que ustedes lo vean por sí mismos. Todo lo que publica El Gato en la Caja, en principio está bajo una licencia Creative Commons, ¿no? Sin embargo, no es muy fácil encontrarlo, ¿no? Esta es una característica de muchos de estos proyectos. Yo que les quiero mostrar, pero no sé por qué no me deja. Para, tengo un lío acá. Ahí está. No. Tengo la presentación en algún lado como que se me tildó esto. Ahí está. Bueno, ahí va de nuevo. Por ejemplo, acá vemos un ejemplo de cómo a veces las editoriales cuando, por ejemplo, este es un caso que yo conozco de cerca porque la investigadora le pidió, digamos, de alguna manera, fue una condición de trabajo con la crujía que tuviera que tener una licencia libre, porque se lo exigía, bueno, el fondo de publicación con el cual, digamos, se editó el libro, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, acá nunca por más que esto está en la nota de copyright del libro físico, el libro en digital, la crujía nunca lo publicó. Entonces, esta licencia que tiene el libro físico permite que yo haga, por ejemplo, legalmente fotocopias. Cualquiera de nosotros podría haber hecho una versión escaneada y haberla subido a la web, y eso es legal. Sin embargo, hay un principio, digamos, que se acordó, pero que no se cumplió cabalmente, respecto de poner accesible, incluso en el mismo lugar donde estoy ofreciendo la copia física, la posibilidad de la descarga del PDF, ¿no? O sea, de alguna manera transparentar que la publicación está en acceso abierto. Lo mismo, una cosa parecida, bueno, en realidad no lo mismo, porque antes estaba muy desordenado, ahora hace un tiempo que está como mucho más claro. Una publicación que es buenísima, si no la conocen, están muy buenos todos los números, y que además es una publicación en físico muy, muy cuidada. También está para descargársela en PDF o comprarla, ¿no? Este modelo que les decía que utilizan muchas editoriales que trabajan con licencias libres. El que prefiere el objeto físico, bueno, tiene la posibilidad de comprarlo, y el que no, se descarga el PDF. Antes, por ejemplo, esto estaba como bastante desordenado y era difícil encontrar estos PDF, ahora los han sistematizado y es como muy sencillo tomar la decisión de cuál prefiero, ¿no? Algo parecido puede ser el caso de esta revista, que es una revista sobre cultura de videojuegos, en la que también los editores hicieron lo mismo, ¿no? La revista tiene ejemplares físicos, incluso tuvo una preventa, y también todo está disponible para ser descargado gratuitamente desde la web. Y algo parecido pasa con El Gato y la Caja, que tiene materiales también que son muy buenos, donde yo tengo la posibilidad de leerlo en línea, no tengo un PDF para descargar, o comprarlo. Sin embargo, bueno, la posibilidad de leer este material en línea es súper valioso para muchísimos procesos de enseñanza, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de tener acceso a estos libros completos en línea, aun cuando no tenga, por ejemplo, un material unificado bajo la forma de un PDF que me pueda descargar, ¿no? Pero bueno, está en línea con internet, y el recorrido de lectura que propone
acá a la web, puedo acceder exactamente al mismo material al que accedería comprando el libro. Y si se fijan en el libro está la licencia, ahora no me acuerdo cuál es, pero es una licencia Creative Commons que aparece en el ejemplar físico, ¿sí? Bueno, este es el escenario general de la complejidad de la discusión sobre la cuestión de las licencias, que hace que, bueno, tomar decisiones sobre este tema sea particularmente complejo, ¿no? Vamos a ver ahora algunos otros ejemplos de materiales que utilizan materiales o repositorios que utilizan otras formas de licenciamiento. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de una editorial que más o menos como en el caso de la revista Orsay, trabaja bien explícitamente la cuestión de que hay un ejemplar físico que se puede comprar y al mismo tiempo hay un ejemplar digital que se puede descargar. En muchos de estos casos, el ejemplar físico tiene características como objeto que hacen que, bueno, definitivamente mucha gente prefiera comprar el libro porque en el digital se pierden algunas cosas, ¿no? Bueno, decíamos que del grupo de las Creative Commons, las que no son libres tenemos en la no comercial, sin usos comerciales, compartir igual, donde, bueno, como en todos los casos tenemos que reconocer al autor, podemos copiar, modificar y redistribuir siempre y solo, exclusivamente, con la misma licencia y sin hacer usos comerciales. Bueno, ahí yo les explicaba para qué fue creada la cuestión de la cláusula no comercial, que es importante tenerlo en cuenta cuando uno discute con los autores argumentaciones. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Quizás recuerdan este proyecto, ahora está un poco eclipsado por los MOOCs que vienen desarrollando también estas mismas instituciones, el MIT, algunos proyectos de Harvard también, se llama OpenCourseWare, bueno, que son los materiales de estudio y sobre todo los programas, las guías de trabajos prácticos, o sea, todo lo que sería como los materiales con los que se construye un curso, ven lo que dice acá, en notas de conferencias, exámenes, videos, bueno, los programas de materias, los currículum, la currícula. Esta plataforma utiliza una licencia sin usos comerciales, compartir igual. Con lo que básicamente, bueno, por ejemplo, en nuestro caso, posgrado queda excluido de la posibilidad de usar cualquier cosa que esté publicada acá, en la medida que, por ejemplo, nosotros tenemos posgrado arancelado, ¿no? Aunque sea para la sustentabilidad, pero bueno, a los fines prácticos hay usos comerciales. Después tenemos la Creative Commons sin usos comerciales a secas. Esta es... Perdón, sí. Lila, no estás compartiendo la pantalla. No, no me digas. Uy, sí. Perdón. No. Perdón. Acá. Bueno, nada, les muestro de lo que estaba hablando recién. Esta plataforma, la de OpenCourseWare del MIT, es esta plataforma en donde se publican, es interesante lo que hay acá todavía, son sobre todo programas, bibliografía, consignas de trabajos prácticos, bueno, y en algunos casos más que eso, también están los propios apuntes, ¿no? Bueno, y todo esto está bajo una licencia sin usos comerciales, compartir igual. Bueno, recién estaba diciendo sobre esta, que es la que conversábamos hace un rato, que es la que los autores cuando tienen proyectados hacer usos comerciales, entonces
preferible que utilicen esta licencia para que otros no interfieran con esa posible explotación comercial. Mientras que, por el contrario, no es buena idea elegir esta licencia cuando uno no quiere hacer usos comerciales, que es el argumento que muchas veces se utiliza para elegirla, ¿no? Nosotros tenemos un caso en nuestra plataforma que, bueno, generó una consulta hace unos meses atrás, que es este material que está publicado con una licencia sin usos comerciales, compartir igual en Ansenusa, y apareció, las autoras lo encontraron, publicado por otra editorial que no tiene nada que ver con las autoras, para, bueno, ser vendido, ¿no? En este caso, precisamente, la licencia que tiene este material impide esta utilización, ¿no? No necesariamente porque, bueno, como yo decía, usado, digamos, de la forma que quizás implicaría, digamos, no permitir usos comerciales, pero hay que tener en cuenta acá, digamos, que, bueno, son estas las cosas que pueden suceder, ¿no? Y si efectivamente esto es algo que beneficia al proyecto porque el material circula en mercados o con público al que yo no llegaría, ¿no? Pensando sobre todo en que la mayor parte de las cosas que nosotros publicamos en las editoriales universitarias o en los espacios de publicación de las áreas de investigación, como es el caso acá del CIFI, no van a ser bestsellers, ¿no? No van a hacer millonario a nadie, sino que básicamente, por el contrario, nuestra preocupación suele estar en que lleguen a cada vez más público. Entonces, este es uno de los ejemplos donde tenemos que pensar si efectivamente esto hace algún daño a mi proyecto o por el contrario, ¿no? El circuito de comercialización que pueda tener la editorial que hizo una versión de mi libro y la comercializa, permite que siempre que obviamente esté atribuida la autoría correctamente, mi obra llegue a otras personas, ¿no? Bueno, es una discusión difícil, pero es interesante ponerlo también en esos términos, ¿no? O sea, yo tengo la posibilidad de llegar a un público que está asociado a un repositorio universitario y una editorial que encuentra mi material interesante tiene la posibilidad de llegar a otro público y eventualmente sí hacer usos comerciales de eso, ¿no? Tengo que saber si quiero participar de eso, si es parte de mi proyecto o si de alguna manera esta circulación, aun cuando haya usos comerciales, que vuelvo a decir, difícilmente van a ser de bestsellers, ¿no? Al mismo tiempo no produce un efecto de circulación deseable sobre mi material y produce incluso, bueno, que los autores involucrados sean contactados para producir nuevos materiales, para dar talleres, bueno, para hacer cosas que tienen que ver con la visibilización de la obra, ¿no? Luego tenemos, bueno, esto también, por ejemplo, está publicado en el Internet Archive, que me parece que lo comentamos también en el otro encuentro como uno de los espacios donde yo puedo ir a buscar. Es un repositorio donde hay mucha información, principalmente de texto, de audio, de video, y también este espacio que sirve para ver los sitios web que ya no están en línea. Y acá tenemos, bueno, una publicación sobre educación abierta que está publicada con una licencia bastante restrictiva. Esta licencia es una licencia Creative Commons, pero acuérdense que esta es casi igual que copyright, lo cual de alguna manera tiene una cierta
un cierto grado de contradicción, ¿no?, con aquello de lo que se supone que habla el libro. Puede haber excelentes razones para las que esto sea así, o bueno, una coyuntura en la cual no se puede tomar otras decisiones, pero son parte de las cuestiones que nos parece que es interesante discutir. Sobre todo si estas decisiones, poner esta licencia, no es algo que se haga sobre la base del análisis de esa coyuntura, de esas condiciones, ¿no?, en las que algo se pone en circulación. Si es simplemente porque, bueno, se desconocen otras opciones o por una acción más preventiva que otra cosa, ¿no? Porque de esto deriva, o digamos, básicamente se desprende que una obra que habla sobre educación abierta no puede ser usada en la producción de un recurso educativo abierto, ¿no?, porque esta licencia no lo permite. Bueno, entonces, como para ir cerrando un poco la cuestión y que tengamos la posibilidad de charlar sobre sus problemas o los márgenes, digamos, de las conversaciones que ustedes tienen con los autores, ¿no?, las preocupaciones que les puedan haber manifestado. Nos parece que es interesante a la hora de pensar en esa licencia unificada de la que hablaba Isabel más temprano, ¿no?, que las licencias son herramientas, ¿no?, que independientemente de que técnicamente yo pueda acceder a un material porque está publicado en la web, si legalmente no puedo hacer algunas cosas, quizás a nivel de los individuos eso no representa un problema, pero para los proyectos institucionales sí representa una vulnerabilidad, un riesgo, ¿no?, que sobre todo cuando algún material adquiere alguna visibilidad pública, bueno, le podrían impedir justamente su crecimiento o su extensión, digamos, la extensión del alcance, del interés que pueda haber obtenido, la visibilidad, precisamente porque hay algo adentro de ese material que, bueno, nada, que no puede hacerse por la licencia que tiene y que, digamos, no puede sumarse o, digamos, participar de otras iniciativas vinculadas con un ecosistema, digamos, de educación abierta, ¿no? Bueno, la idea es un poco eso, que conversemos sobre esas cuestiones ahora y ustedes nos comenten, bueno, cuáles son las dudas o las cuestiones que les aparecen como inquietudes a tener en cuenta, digamos, si creen que tienen la capacidad de establecer una de estas licencias de forma, digamos, desde las revistas, sin tener en cuenta cómo eso va a impactar sobre los autores, digamos, que son los que tienen que dar el consentimiento más allá de la ley, ¿no? Acá había un mensajito. Pía dice, cuando entregué mi tesis doctoral elegí la CCM y nadie me dijo nada. Supongo que tiene que ver con el libre control de la legislación argentina. Sí. Bueno, por eso te digo que lo interesante es poder problematizar esto, porque a veces la licencia más restrictiva es una licencia que uno pone por las dudas, que bueno, no sé muy bien qué significa, pero vamos por la más restrictiva por las dudas. Bueno, lo ideal sería que, digamos, tratemos de quienes estamos en la intermediación de esas decisiones, optar por, en la medida de lo posible, una opción en el sentido opuesto, ¿no? Es decir, por las dudas damos los permisos, porque en principio, salvo, bueno, esta situación como la que yo mencioné de la publicación que está
en un repositorio de acceso abierto y que fue usada por otra editorial, bueno, ahí tenemos un problema sobre el cual posicionarnos, ¿no? Bueno, que cómo digamos, que queremos que pase o no pase en relación a eso, ¿sí? Y que al mismo tiempo a mí no me parece que sea un problema tan fácil de descartar en términos del análisis, ¿no? Simplemente diciendo, bueno, no quiero que una editorial publique mi material y lo venda. Porque, de nuevo, si cuando trabajamos las opciones pusimos una licencia sin usos comerciales pensando que esa era la manera digamos, de proyectar una idea de que yo no quiero hacer usos comerciales, bueno, resulta un poco contradictorio, ¿no? Que si yo no quiero hacer usos comerciales, tampoco quiera que otros lo hagan, ¿no? Es como, digamos, si yo no quiero ganar dinero, ¿no? Suponiendo que existiera una posibilidad de hacer eso con algunos de estos materiales, es como, digamos, tengo que pensar en la proyección de público que implica que alguien encuentre una forma de vender mi libro, aunque yo no participe de esa explotación. Porque supuestamente no quería participar, ¿no? No sé si me siguen la lógica, ¿no? O sea, es como en la universidad nos cuesta como posicionarnos sobre esas cuestiones, ¿no? Porque pareciera que, bueno, como además acá en principio la ley nos obliga a publicar en acceso abierto, no, digamos, no, es como que no habría, digamos, ninguna posibilidad de hacer o ningún interés en hacer usos comerciales. Sin embargo, lo cierto es que en muchos casos sí son las editoriales, sobre todo las grandes editoriales, las que hacen usos comerciales, de los cuales después nosotros participamos como consumidores, ¿no? Ese es ahí donde está el problema, ¿no? Que de repente un investigador que publica en algún repositorio, bueno, lo tome ese material una editorial grande que tiene un aparato, digamos, de circulación mucho más importante que el de la universidad y comercialice eso y después la propia universidad lo termine volviendo a comprar, ¿no? Esos son como los ejes de la discusión como complejas, ¿no? Para los cuales, nada, acá hay como algunas pautas de cuáles podrían ser nuestras opciones, ¿sí? Lo que nosotros vemos haciendo recursos educativos abiertos en el área de tecnología educativa es que las licencias restrictivas impiden de formas muy complejas para nuestra parte de la tarea la utilización de los materiales que están publicados en acceso abierto, ¿no? Entonces, nos parece problemático, digamos, que no podamos usar materiales que están en una publicación de la propia facultad porque la licencia que se le puso no es compatible con lo que nosotros tenemos que hacer. Que es lo que nos pasa, por ejemplo, con cuando hacemos actividades de edición de artículos de Wikipedia, ¿no? Que son una forma muy concreta de visibilizar resultados de investigación para comunicación pública de la ciencia, y están publicados en un repositorio que tiene una licencia que no permite usos comerciales. Eso no es compatible con publicar eso mismo, por ejemplo, una foto de, o sea, nos pasa con el repositorio Sukia, ¿no? Hay cosas fantásticas, pero no se pueden subir a Wikipedia porque la licencia no es compatible. Entonces, bueno, son las cuestiones que es interesante analizar, a ver si efectivamente no hay mejores opciones que permitan que los materiales entren en un circuito de visibilidad más amplio que, por ejemplo, nuestro repositorio o nuestra publicación.
Susana pregunta, ¿la bibliografía en un programa académico de grado en una universidad privada tiene que ser toda licencia abierta para no incurrir en ninguna falta? La bibliografía en el programa no importa porque es una referencia, ¿no? Pues no importa la licencia que tengan los materiales. El asunto es cómo acceden tus estudiantes a lo que vos pones en el programa. Vos en el programa podés poner lo que quieras, ¿sí? El asunto es que se supone que la universidad, privada, pública, da igual, tiene que responder, y vos como profe tenés que, digamos, darles alguna respuesta, alguna solución a tus estudiantes sobre cómo acceden a la bibliografía. En la universidad pública esa respuesta es la biblioteca, ¿no? Yo pongo los materiales en la bibliografía de mi materia y se supone que en la biblioteca hay ejemplares de esos libros para que los estudiantes vayan y los consulten. Esto es el circuito ideal. A veces dista mucho de la realidad, pero ese es el circuito ideal. Esa es la lógica que pretende la CONEAU, ¿no? Cuando nos evalúa en posgrado o bueno, en el grado, digamos, es como en biblioteca tiene que haber lo que yo pongo en la bibliografía obligatoria de las materias de los planes de estudio. Ahora, muchas veces la forma en que damos acceso a esos materiales es subiendo el PDF de algo que no podemos subir, haciendo una fotocopia de algo que no podemos fotocopiar. Nosotros ahí en el área venimos haciendo estos talleres de bibliografía en acceso abierto precisamente para que los profes empiecen a mirar en su bibliografía, sobre todo en la obligatoria, qué materiales podrían reemplazar de su bibliografía que tengan equivalentes en acceso abierto. Y hemos descubierto en muchos profes que han hecho el taller que acá en la facultad se usa mucha bibliografía en acceso abierto, a veces sin saberlo, lo cual está muy bueno. Y que en algunos casos muchos profes, haciendo el ejercicio de buscar bibliografía alternativa en acceso abierto, descubren, principalmente en repositorios, en publicaciones, cosas que pueden usar. También, y esto les quiero mostrar porque es justamente del ejercicio que hicimos con los profes. A ver, ¿dónde estaba? Nos encontramos haciendo esa tarea que es bastante confuso para los profes identificar qué es lo que pueden hacer y qué no, por la forma en que está publicado en las revistas o en los repositorios. Les muestro un par de ejemplos de esto. Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo que está muy bien, ¿no? Porque yo tengo el artículo, los metadatos y la licencia a la vista. O sea, acá no es difícil que alguien sepa que este material, si bien esta licencia no es estrictamente de acceso abierto, por lo menos sé que la puedo usar en un aula virtual, me puedo descargar o puedo remitir a esta URL y todo este proceso es legal, ¿no? Este es un ejemplo, un buen ejemplo. Después tenemos, por ejemplo, bueno, en Dialnet ustedes sabrán que hay mucho material, ¿no? Donde acá esto es un catálogo de la referencia, pero el texto completo no está disponible, básicamente porque el material tiene copyright. Sin embargo, ese mismo material, fíjense, la conquista española y las colonias de América, el material está bajo copyright. Yo lo busco en Dialnet y solo encuentro la referencia bibliográfica porque el material está bajo copyright. Pero ese material en algunas plataformas académicas, como puede ser el caso de academia.edu, si mal no recuerdo, voy a encontrar que personas que no son los autores suben ese material y lo ponen a disposición de otras personas. Bueno, básicamente esto no es legal, esa persona no puede hacer eso porque no es la titular de los derechos, pero este tipo de plataformas, Academia Edu, ResearchGate también tiene un montón de este material, lo permiten y de hecho en muchos casos hacen justamente la vista gorda porque esto trae muchas visitas, ¿no? O sea, hay gente que se dedica a hacer esto, a compartir materiales que son de otros
y, bueno, lo toleran, ¿sí? Y fíjense que tiene esto muchas visitas, ¿no? O sea, es un material que evidentemente, bueno, lo usa mucha gente. Después tenemos otros casos, creo que este es el ejemplo, de personas que sí son las autoras del material y lo tienen publicado acá mismo sin una licencia libre. En estos casos, bueno, para los profes también es un poco confuso porque no hay una explicación, no hay una explicitación de la licencia, y acuérdense que cuando no está explicitado yo tengo que asumir que es copyright, pero como lo publican las personas que sí son autoras del material, puedo asumir que me están dando el permiso, ¿no? Esto, bueno, sería como actuar de buena fe, pero definitivamente no es una buena práctica. Si yo quiero compartir materiales, bueno, lo ideal es que lo haga en, bueno, las publicaciones, digamos, en los espacios institucionales que están designados para eso, ¿no? Bueno, acá tengo otro ejemplo. Bueno, también tiene la licencia a la vista. Una cosa que sucede a veces con las revistas, esto también para planteárselos como una buena práctica, es que a veces la licencia está en la revista o en el acerca de y no está en los artículos. Y a veces los artículos, como están publicados por separados, como PDFs únicos, ¿no? A veces no tienen la licencia adentro del artículo y la gente tiene que ir a buscar al contexto de la publicación el licenciamiento del material. Entonces, es una buena práctica que, aunque exista un espacio, una acerca de que designe las condiciones de publicación general del material, también lo mismo esté en cada uno de los artículos que forman parte de la revista, como una suerte de plantilla compartida, digamos, donde bueno, está indicada la licencia de ese artículo, que en muchos casos termina aislado de la publicación, por ejemplo, publicado en un aula virtual, ¿no? Para que los estudiantes lo consulten. Y en otros casos, esto definitivamente no es para nada recomendable, solo esa información está en el acerca de la publicación, ¿no? Este es el caso de esta revista, que fue un ejemplo que trajo uno de los profes. Encontramos que estaba en acceso abierto, pero que en los artículos y ni siquiera en el índice, en cada uno de los números, estaba la licencia estaba solamente en un apartado que se llamaba política de acceso abierto o algo así, en donde decía cuál era la licencia de todo lo que estaba publicado en ese sitio. Bueno, esto para que vean cómo en los usos concretos esas decisiones que se toman en la publicación después impactan sobre aquellos que tienen que interpretar qué se puede hacer o qué no con un material que encuentran para usarlo, ya sea en unas clases o no, o para producir un recurso educativo. Ahí, Dios, no es que sea incorrecta, Olga, digamos, básicamente no es recomendable, ¿no? En la medida que va a haber cosas que requieren una reflexión sobre la razón por la cual se tomó esa decisión. Ese es como, de alguna manera, lo que estamos proponiendo que piensen. Puede haber buenas razones para conservar una licencia que no permita usos comerciales, pero lo que estamos diciendo es que no debería ser una opción por defecto. No es una buena opción por defecto. Si yo la voy a conservar, tengo que tener buenas razones. Y esas razones principalmente son que quiero hacer algún tipo de explotación comercial. Esa es la razón por la cual poner una licencia que prohíbe a los demás hacer usos comerciales. Si yo no quiero hacer eso, no es una buena idea usar esa licencia. Porque trae otros problemas, ¿no? Que derivan del hecho de que no va a ser compatible con proyectos que buscan que los materiales se circulen sin restricciones, ¿no? Entonces,
eso, digamos, no es recomendable, salvo que yo tenga buenos argumentos, ¿no? Para conservar esa restricción, ¿sí? O sea, no lo tendría que hacer por defecto, simplemente bueno, porque es una opción menos conflictiva con los autores, ¿no? Permitir los usos comerciales genera muchas dudas en los autores, ¿no? Entonces tengo que avanzar sobre esa discusión y a veces, bueno, claramente es más fácil ponerle la licencia sin usos comerciales y listo, ¿no? Digo, cortar de alguna manera la discusión por una opción más conservadora, ¿sí? Entonces es interesante entrar a esa discusión si no tengo buenas razones, básicamente si no quiero hacer usos comerciales, entonces sería preferible no utilizarlo, ¿no? Bueno, no sé ahí si queda alguna otra cuestión que quieran que analicemos, algún caso o duda que se les haya presentado, o bueno, o qué piensan después de lo que conversamos respecto de cuál podría ser una de esas licencias que reúnan, digamos, las condiciones que todos podrían compartir. Una pregunta. Aprovecho para hacer una pregunta. Sí, dale. ¿Qué sucedería en el caso de la violación de una licencia Creative Commons, por ejemplo? Muy buena ¿Esto pregunta. es utilizable legalmente o Sí, sí. cómo? Es un contrato. Es un contrato entre partes. Es un contrato estandarizado, ¿no? Entonces vos como autor lo que haces es establecer un contrato con el que, digamos, con el receptor de tu obra, donde decís, te dejo hacer esto, no te dejo hacer esto, bajo tales condiciones. O sea, todo eso está escrito. Bueno, eso no lo vimos porque es como muy aburrido, pero es como la parte. Las licencias Creative Commons tienen lo que se llaman 3 capas, ¿no? Nosotros nos mantuvimos en la primera, pero la segunda capa es la que se llama la capa técnica, que es la que permite que, por ejemplo, Google encuentre materiales que están con licencia Creative Commons. Y la tercera capa es la capa legal. Acá, mira, comparto un segundo. La capa legal es ese contrato, ¿no? Las licencias Creative Commons no son los iconitos, esos que le ponemos, ¿no? Son el texto legal de la licencia, ¿no? Entonces, cuando yo elijo una licencia Creative Commons, que lo hago mediante este asistente, que esto no es un registro, acá no queda en ningún lado lo que yo ponga, ¿no? Yo elijo una licencia. Entonces, acá aparece esto que se llama el DID, digamos, el contrato de licencia, que tiene un resumen, ¿no? Está en inglés, sí. Ese es un problema la última versión todavía no ha sido traducida. Y donde yo, digamos, tengo este resumen, ¿no? Que me dice que en este caso mis permisos son compartir y adaptar. Yo acá puse una licencia libre. Y eso se hace bajo las siguientes condiciones. Tengo que atribuir la autoría y me dice algunas otras cosas más respecto de mis permisos. Dice que no hay restricciones adicionales, ¿no? No puedo usar medidas técnicas para impedir que otros hagan lo que yo permito en la primera parte de la licencia. Pero este es un resumen, lo que se llama en Creative Commons el resumen para humanos, ¿no? Después tengo el código legal. El código legal es un contrato,
concretamente que tiene los términos, qué se entiende por obra, qué se entiende por autor, qué se entiende por copiar, qué se entiende por derivar, bueno, todo lo que tiene un contrato, ¿sí? Que es legalmente vinculante, ¿no? Las Creative Commons de Argentina están adaptadas a la legislación argentina, ¿sí? Entonces, en una disputa, cuando alguien incumpliera una licencia Creative Commons, cualquiera de ellas, ¿sí? En los términos de ese contrato, vos podés hacer una demanda y tenés, digamos, más chances, o sea, las demandas de derechos de autor son, en realidad, no es que sean complejas, pero sí tienen un equilibrio muy, muy delicado entre lo que vale la pena hacer respecto de lo que podrías llegar a conseguir como resultante de la demanda, ¿no? Normalmente las demandas, digamos, las disputas de derecho de autor se toman forma cuando hay intereses económicos grandes, ¿no? Es decir, cuando lo que hay en disputa vale la pena para el proceso judicial que vas a poner en marcha, ¿no? No es lo que en general nos pasa con los materiales que ponemos a circulación en las universidades. Lo cual no quiere decir que haya toda una operatoria intermedia o una operatoria que no llega a ser una demanda judicial, pero que a las instituciones nos trae grandes problemas, que es básicamente la de la mediación. Alguien te manda una carta de cese y desista respecto de la publicación de algo que está violando el copyright y vos tenés un problema legal que tenés que responder sí o sí, porque si no, escala, ¿no? Si no, se convierte en una demanda, ¿no? Y las universidades, las instituciones no podemos desconocer esa demanda, ¿no? Entonces, si yo publiqué algo que no se puede publicar o estoy haciendo el uso de un material que está bajo copyright, lo tengo publicado en la universidad y alguien me manda una carta de cese y desista o me manda una factura y me dice, esa publicación que hiciste te sale tanto, págala o te hago una denuncia, no nos queda otra más que pagar, por ejemplo, ¿no? Para que eso no pase a hacer una demanda penal, porque además, acuérdense que el otro problema con esto es que el derecho de autor está tipificado como un delito penal, como la estafa, ¿no? Es una estafa en términos de delito, más allá de que en general los intereses son económicos y se resuelven por la acción civil, como delito es un delito penal, o sea, es una cosa grave, ¿no? O sea, tener un problema, tener una denuncia por derecho de autor es un problema serio, no quiere decir que, bueno, eso, estemos acostumbrados a violar más o menos sistemáticamente la 11.723, pero una cosa es a nivel de los individuos y otra cosa es cuando uno toma decisiones institucionales, las deja plasmadas en normativas, bueno, todas en esas cuestiones hay que ser muy cuidadosos porque las universidades, las instituciones sí tienen con qué responder a una demanda legal, entonces podemos tener autores que, bueno, que demanden a la universidad, ¿no? O sea... con las Creative Commons, ese es tu marco de referencia en una disputa, ¿no? O sea, es ese contrato, ese documento legal que dice qué es lo que vos permitiste y qué es lo que vos te reservaste todavía como autor. Bueno, ahí Silvia pregunta, no sé si te respondí más o menos, Alexandra. Silvia pregunta, siento que mi pregunta puede ser un poco torpe, bueno, seguramente que no. Si un artículo tiene licencia Creative Commons, ¿alcanza todo el contenido, incluyendo imágenes, por ejemplo, o se debe distinguir el contenido escrito de las imágenes? No, es una muy buena pregunta. En principio, salvo que yo indique algo diferente a que todo el contenido está incluido, la licencia abarca todo lo que la tiene puesta, ¿no? Yo puedo hacer, de hecho hay publicaciones que lo hacen, no es recomendable porque hace a la complejidad que es intrínseca, como verán, en este tema. Yo puedo hacer un disclaimer en una notita en la cual aclare que en esta publicación
la licencia general es tal, excepto donde se indique algo diferente. No puedo combinar material con copyright con una Creative Commons, pero sí puedo combinar, y de hecho muchas publicaciones lo hacen, nosotros también lo hacemos con los recursos educativos, material que tiene una licencia Creative Commons con material que tiene otra licencia Creative Commons. No es lo ideal, no es recomendable, pero a veces no me queda otra opción, porque quiero usar ese material y el autor no lo quiere ceder con la licencia que yo necesitaría para ponerle a todo la misma licencia, por ejemplo. Y bueno, si lo quiero mantener, voy a tener que hacer una aclaración de que esa obra está bajo tal licencia y que el resto está bajo otra. Entonces, en general pongo, esta obra está bajo la licencia tal, excepto donde se indique otra cosa. Y en el material que tiene otra licencia, pongo cuál es la otra licencia. Que no puede ser copyright, ¿no? O sea, puede ser otra Creative Commons incompatible con la general. Es una solución media de compromiso que se llega justamente por el problema de interoperabilidad. Por esto que les digo que cuando decimos que es preferible usar la Creative Commons atribución, es porque después, cuando usamos las otras, aparecen muchos problemas de interoperabilidad. Entonces, para ir reduciéndolos, la idea es que tratemos de, sobre todo en las publicaciones nuevas, que las licencias sean las que nos traen menos problemas al futuro de interoperabilidad. Sobre todo, de nuevo, si no hay buenas razones para tomar otra decisión, que a veces las hay, ¿no? Por ahí, solo para aclarar una cosa en respecto de la pregunta de Silvia, sí, en todos los casos voy a tener que aclarar, hacer la atribución, ¿no? Esto ya como una cuestión general. O sea, si yo tengo un texto que tiene un autor y fotografías o diseños, lo que fuera, que tiene otros autores, eso tengo que asegurarme que esté correctamente atribuido. Pero eso en cualquier publicación, ¿no? No solamente las que tienen licencia libre, porque tiene que ver con la atribución de la autoría. Y cuando hago la atribución, si tuviera una licencia distinta, lo puedo aclarar. Ahí. Bueno, Lila, ¿te parece que habiendo cumplido las 2 horas y si no hay más consultas o comentarios, cortemos la grabación? Sí, por eso no sé si hay alguien que tenga alguna otra consulta que haya quedado dando vueltas. Si no, acuérdense que nosotros estamos ahí a disposición en el aula cuando revisen a lo mejor algunos materiales más y empiecen a pensar en sus opciones. Bueno, a lo mejor nos pueden hacer alguna consulta y seguimos conversando ahí. Gracias. Y recuerden que van a recibir un recordatorio para sumarse a al próximo encuentro. El martes 2, el de plagio en revistas de ciencias sociales. Perfecto. Muchas gracias entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.